Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la segunda semana de Cuaresma. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 1, versículos 10 y 16 al 20. Isaías, capítulo 1, versículos 10 y 16 al 20. Pero yo he decidido leer desde el 10 al 20 porque en los versículos que no son incluidos en la lectura de hoy, pues se nos da parte del contexto que verdaderamente ayuda a entender el resto de esta primera lectura. Así que yo leeré del Isaías capítulo 1 del versículo 10 al 20. Escuchen la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirve la multitud de sus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros, de grasa de animales cebados. La sangre de novillos, corderos y chivos no me agrada. Cuando entran a visitarme y pisan mis atrios, ¿quién exige algo de sus manos? No me traigan más ofrendas sin valor. El humo del incienso es detestable. Lunas nuevas, sábados, asambleas. No aguanto reuniones y crímenes. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extienden las manos, cierro los ojos. Aunque multipliquen las plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Cesen de obrar mal, aprendan a obrar bien, busquen el derecho, socorran al oprimido, defiendan al huérfano, protejan a la viuda. Entonces, vengan y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, se volverán blancos como nieve, y aunque sean rojos como escarlata, quedarán como lana. Si saben obedecer, comerán lo sabroso de la tierra. Si rehúsan y se rebelan, la espada los comerá. Lo ha dicho el Señor. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 49 y el responsorio es: Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré un becerro de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos? ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No. Yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 23, versículos 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no
imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vean la gente. Ensanchan las filacterías y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. Y no se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, martes de la segunda semana de Cuaresma, y el llamado está hacia el arrepentimiento, pero como lo hemos hablado antes, dentro del tema de la metanoia, arrepentimiento no es simplemente tener remordimiento, sino el deseo de ser reorientado hacia la vida que Dios nos ofrece en Cristo. Y este es el sentido de la Cuaresma, el llamado a la conversión. Y tanto la primera lectura de hoy, de Isaías, como el Evangelio, pues es el tema para nosotros en esta temporada cuaresmal. Como les dije al principio, leí del primer capítulo de Isaías desde el versículo 10 al 20 porque da una escena más completa del tema que se nos da en esta primera lectura. Dice: escuchen la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Es obvio que aquí Isaías no se está dirigiendo a estas ciudades que fueron destruidas por Dios, a Sodoma y Gomorra, sino que está comparando al pueblo de Dios que se encuentra en el exilio y que han prácticamente abandonado la alianza, viven en desobediencia, viven en rechazo de Dios, ¿no? Y aquí Isaías los está comparando la infidelidad del pueblo de Dios con las ciudades de Sodoma y Gomorra que Dios destruyó por sus pecados. ¿De qué me sirve la multitud de sus sacrificios?, dice el Señor, ¿no? Y aquí ahora le está echando en cara el profeta Isaías, como es muy común de todos los profetas del Antiguo Testamento, de que la religiosidad de su pueblo es solamente externa, de que no refleja la vida interior y la vida de justicia, la vida de hermandad y solidaridad, particularmente con los más vulnerables entre ellos. Simplemente han dejado la religiosidad en culto, en prácticas y devociones que no transforman sus vidas. Y lo que Dios quiere ante todo es un corazón puro, un corazón comprometido tanto con Dios como con el prójimo. Y esto es muy de Jesús, lo que el profeta Isaías aquí proclama. Dice: estoy harto de holocaustos de carneros, de grasa de animales cebados, la sangre de novillos, corderos y chivos no me agrada. Así que aquí todo esto es parte del culto de sacrificios que era parte de la religiosidad judía de aquellos tiempos. Los sacrificios eran ofrecidos para la remisión de los pecados, también para glorificar a Dios por lo que Dios ha hecho y continúa haciendo, ¿no? Pero todas estas ofrendas, todo este culto, todos estos holocaustos simplemente eran externos, y lo que Dios quería más y ansiaba más de su pueblo, un corazón puro. Y es lo que menos le ofrecían a Dios. Por eso dice Dios que rechaza todas esas ofrendas y holocaustos. Cuando entran a visitarme y pisan mis atrios, ¿quién exige algo de sus manos?
No me traigan más ofrendas sin valor, ¿no? Para Dios lo que es más valioso, lo que es más importante, lo que Dios más desea y ansía de su pueblo, vidas dignas, vidas comprometidas con la justicia, con el amor, con la compasión. Y repito, el tema principal de los profetas del Antiguo Testamento es de procurar atender a los más vulnerables entre ellos, porque en la manera que el pueblo trate, en la manera que la comunidad trate a los más vulnerables entre ellos, así serán juzgados por Dios. Si despreciamos a los más vulnerables, así Dios también nos despreciará. Es así en términos muy generales lo que el profeta Isaías está diciendo. No traigan más ofrendas sin valor. El humo del incienso es detestable. Lunas nuevas, sábados, asambleas. No aguanto reuniones y crímenes, ¿no? Así que, y esto es muy de todas las religiones, ¿no? De que a veces vamos creando y aumentando e inventando nuevas tradiciones, nuevas formas de celebrar, pero que no expresan la vida a la cual Dios nos llama. O sea, la religión genuina es la religión en la cual el ser humano expresa su vida interior externamente, de que hay una conexión y consistencia en lo que somos internamente y expresamos exteriormente. Y aquí lo que el profeta Isaías y lo que Jesús también en el Evangelio de hoy nos dirá, que hay una descontinuidad, hay una entre lo que vivimos interiormente y lo que expresamos exteriormente. Continúa el profeta Isaías diciendo: sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga que no soporto más, ¿no? Y aquí está criticando duramente pues la hipocresía de expresar en nuestras acciones externas y devociones externas lo que no somos interiormente. Y esta será la hipocresía que también Jesús criticará duramente de los líderes religiosos de su tiempo. Dice: cuando extienden las manos, cierro los ojos, aunque multipliquen las plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre, ¿no? Son palabras muy fuertes del profeta Isaías, ¿no? De que no basta simplemente con nuestras expresiones de fe externas si esto no reflejan verdaderamente, transparentemente, lo que somos interiormente. Lo que Dios quiere es un corazón contrito, un corazón puro, un corazón comprometido tanto con Dios como con la comunidad, con el prójimo, de que seamos personas, hombres y mujeres de integridad. Y ahora comienza el verso donde comienza la lectura tal y como la tenemos en el leccionario. Dice: sus manos están llenas de sangre, lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Y ahora Dios, por medio del profeta Isaías, les dice lo que Dios desea, lo que Dios quiere de su pueblo. Dice: cesen de obrar mal, aprendan a obrar bien, busquen el derecho, socorran al oprimido, defiendan al huérfano, protejan a la viuda. Así que lo que Dios pide es de que su religiosidad sea expresada y manifestada particularmente a los más vulnerables. Y aquí menciona a tres grupos. Busquen el derecho, socorran al oprimido. Al oprimido aquí se puede referir a los esclavos, se puede referir también a los forasteros que están lejos de su propio grupo y por eso peligran. También menciona al huérfano, que si no tiene padres que los protejan, pues fácilmente pueden ser tomados como esclavos, ¿no? Y después las viudas, que si no tienen un hijo mayor o un esposo, pues también peligran en la sociedad. Y estos representan a los grupos más vulnerables entre ellos y que por tanto, en la manera que su pueblo
protegiera y cuidara de los más vulnerables, así también Dios los trataría y se relacionaría con ellos, ¿no? Y esto también para nosotros nos recuerdan y nos planta la pregunta: ¿quiénes son los más vulnerables entre nosotros? ¿Quiénes son aquellos que más peligran? ¿Quiénes son aquellos que pasan prácticamente invisibles entre nosotros y que ya ni siquiera los vemos? Ya ni siquiera nos preocupamos por ellos, ¿no? Y que en la manera que nosotros también tratemos a los más vulnerables entre nosotros, pues así seremos juzgados, así seremos tratados por Dios. Así que para Dios lo que más desea es que haya una concordancia, que haya una continuidad, una transparencia entre lo que profesamos como pueblo de Dios y lo que vivimos, no simplemente en expresiones y devociones religiosas, sino en cómo nos relacionamos con otros, en cómo cuidamos de la paz, del porvenir, de la justicia y particularmente cómo cuidamos de los más vulnerables. Y esto es un tema constante entre los profetas del Antiguo Testamento que Jesús retomará en el Evangelio. Dice: entonces vengan y discutamos, dice el Señor. Entonces, después que Dios, por medio del profeta Isaías, le dice qué es lo que Dios verdaderamente desea de su pueblo, y ahora Dios le dice lo que es capaz de hacer. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, se volverán blancos como la nieve. Esto es una imagen impresionante, ¿no? Cuando uno reconoce que vivimos en oscuridad, de que estamos manchados del pecado, de sangre, que estamos manchados de impunidad, de rebeldía, ¿no? Y quizás cuando nos vemos al espejo en la gracia de Dios, pues pensamos: ¿cómo podemos llegar a ser blancos después de todo esto en mi pasado, todo esto que estoy viviendo, ¿no? ¿Cómo yo poder limpiarme todo esto? Y quizás se nos hace imposible de imaginar de que podamos quedar puros, limpios de todo nuestro pecado, de todas nuestras ofensas, de toda nuestra rebeldía. Y sin embargo, lo que Dios nos dice, quizás para ti es imposible, pero para mí no. Y es lo que ahora Dios le dice al pueblo por medio del profeta Isaías, de que aunque para ti sea imposible quizás imaginar y pensar de que tú puedas regresar a la pureza, de que tú puedas regresar a la humildad, de que tú puedas regresar a la dignidad e integridad de quien dice Dios que somos, pues para mí, dice Dios, sí es posible. Y ahora nos presenta esta imagen bellísima que nos dice: aunque tus pecados, aunque mis pecados sean como el rojo más vivo, se volverán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán como la lana. Si saben obedecer, comerán lo sabroso de la tierra. Y aquí está otro tema más de que la obediencia, la fidelidad a Dios, pues tiene recompensa, no en el sentido de que Dios te paga, sino de que vivir en fidelidad y obediencia, pues tiene sus propias consecuencias en cuestión de que uno vive en paz consigo mismo, vive con una conciencia tranquila de que puede dormir a gusto cuando uno sabe que está viviendo, que está actuando, que se está relacionando con otros según nuestra vida y dignidad que Dios nos da. Y este es el beneficio, esto es lo que Dios nos promete. No es tanto el pan físico, sino este sentido de paz, armonía, de sentirte que eres un hombre, una mujer genuina, luchando y esforzándote por vivir con dignidad e integridad a la vida a la cual Dios te llama. Y eso es su propia recompensa. Y termina la lectura del profeta Isaías diciendo: si rehúsan y se rebelan, la espada los comerá. Lo ha dicho el Señor, ¿no? Así que ve la experiencia del pueblo de Dios en el exilio como
una consecuencia de su rebeldía, de su desobediencia. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Mateos, hacia la parte final del profeta del Evangelio de Mateos. Y aquí Jesús se está dirigiendo tanto a la multitud como a sus discípulos, y también nos dará este tema de hipocresía, de falsedad, de que los líderes religiosos del tiempo de Jesús pues viven y manifiestan una religiosidad inconstante, de que expresan algo que no refleja la vida interior de ellos. A esto Jesús le llamará hipocresía. Y esto no es propio del pueblo judío, no es propio de los fariseos, es propio de toda religión, donde hay una inconsistencia, donde hay una falta de transparencia entre lo que profesamos y lo que vivimos. Dice: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Esto de cátedra debe de sonar muy, muy familiar para nosotros. Por ejemplo, en la posición de un obispo, pues él reside en la catedral. Su catedral, dentro de la cual se encuentra la cátedra. Cátedra significa silla o asiento, que representa la autoridad del obispo local sobre su diócesis, sobre el territorio del cual es asignado para guiar, proteger y enseñar a la iglesia. Así que esta es una imagen muy propia también para nosotros como católicos, porque la cátedra, la silla, pues representa, es el símbolo y la autoridad de los obispos. Dice: hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Y aquí lo que Jesús está criticando a los líderes de su tiempo, los fariseos, escribas, maestros de la ley, de que hay una inconsistencia en lo que ellos enseñan y lo que viven. Entonces Jesús dice: sí, escuchen lo que ellos dicen, lo que ellos enseñan, pero no imiten sus obras, no imiten su hipocresía, no imiten su falta de transparencia, no imiten una vida falsa que diga algo de palabra y manifieste otra cosa en sus obras. Dice: hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres. Aquí está haciendo referencia pues a las multiplicaciones de leyes y de prácticas, de tradiciones que los líderes religiosos pues iban creando por encima de las leyes que eran parte de la alianza, y que esto pues iba creando más obligaciones, más peso sobre el pueblo de Dios. Y la imagen que representa es de un hombre pues que pone encima del lomo de un animal, una bestia, pues la carga. Y encima y pone esta carga sobre la bestia, pero el dueño de ese animal no hace nada por ayudar a ese animal para cargar esa misma carga, ¿no? Y esa es la imagen que aquí Jesús está utilizando de alguien que pone sobre el lomo de una bestia carga. Y esa imagen después dice: esto es lo que hacen los fariseos, los escribas y los maestros de la ley, creando más tradiciones y prácticas que no ayudan, pero que más que todo oprimen e imponen al pueblo de Dios. Y sin embargo no hacen nada en alivianar y ayudar a llevar esa carga. Pues esto es lo que Jesús está criticando duramente sobre los líderes religiosos de su tiempo. Pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Así que Jesús ve a los líderes como de que su hipocresía, su falsedad, la hacen por buscar sus propios intereses, por buscar el halago de la gente, el respeto de la gente. Quizás es una generalización muy, muy amplia. Quizás aquí Jesús está pintando con brocha gorda a todos los fariseos.
Pero también sabemos de que entre ellos hay fariseos muy dignos que Jesús mismo reconoce, que Jesús mismo identifica, ¿no? Así que aquí hay que tener esta conciencia, este reconocimiento de que aquí Jesús está hablando en términos muy generales, pero que no está condenando a todos. Y esto yo creo que se tiene que decir porque nosotros hoy en día que leemos estas palabras, pues fácilmente pintamos con brocha gorda, volvemos a pintar y repintar y, y dejando una imagen del judaísmo de aquel entonces que era totalmente irremediable, ¿no? De que ya no tenía nada que salvar de ese pueblo y de esa religiosidad. Pero no es lo que Jesús está haciendo aquí. Está hablando en términos generales, pero no está condenando la totalidad de la religiosidad de su pueblo de aquel entonces. Dice, todo lo hacen para que los vea la gente. Y ahora Jesús va a entrar y describir cómo esta falsedad, esta hipocresía se demuestra en sus expresiones externas. Ensanchan las filacterías y las franjas del manto. ¿Qué son las filacterías? Las filacterías eran unas cajitas de cuero que los hombres particularmente se ataban en el brazo izquierdo y también en la frente. Y en esas cajitas de cuero ponían citas bíblicas también escritas en cuero que las llevaban en tanto en el brazo como en la frente. Y esas citas bíblicas pues reflejaban no solamente la devoción de la persona en torno a Dios y por medio de la ley, sino que también pues expresaba de que esas cajitas los defendían contra el mal, ¿no? Y lo llevaban en la mano izquierda por estar más cerca del corazón y en la frente para iluminar la inteligencia, para darle sabiduría al hombre, ¿no? Así que esas filacterías son cajitas donde dentro del cual ponían citas bíblicas de la ley para que la persona que las llevara pues sintiera protección. Y cuando Jesús dice que ensanchan las filacterías, de que en su tiempo esas cajitas iban creciendo en tamaño, ¿no? Y que según el tamaño, pues más se manifestaba la devoción religiosa de la persona, lo cual ya es una exageración, ¿no? Y es lo que Jesús está dando aquí, nos está dando en esta crítica, ¿no? De que están cada vez enanchando, haciendo más grandes esas cajitas, pensando que mientras más grandes sean, pues más dignos, más grande es su devoción, lo cual es simplemente una ridiculez, nos dice Jesús. Y después lo otro que dice Jesús, las franjas eran unos trozos de telas como tipo bolita color azul celeste que llevaban en las 4 esquinas del manto que el hombre judío aún utiliza para cubrirse, particularmente cuando está en el templo, y también lo lleva dentro de la ropa junto a su cuerpo. Y este es el manto que también Jesús vestía. Y que esas franjas pues las iban haciendo más grandes cada vez más, exagerando la expresión externa como manifestación de su devoción a Dios, ¿no? Y esto es lo que Jesús dice, esto es un ridículo que no expresa un corazón puro, un corazón sincero. Son simplemente expresiones externas que no tienen nada que ver con la vida que están viviendo. Dice, les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, ¿no? Así que buscan lugares donde sean vistos, donde sean reconocidos. También buscan que la gente los llame por los títulos, ¿no? Rabino, maestro, ¿no? Y esto no es propio simplemente del judaísmo. Esto lo tenemos en todas las religiones, cuando nos refugiamos en los títulos, que me digan padre, que me digan maestro, que me digan doctor, que me digan lo que sea, cualquiera que sea el título en el cual yo me refugio, pero sin haberme ganado ni el respeto, ni el cariño, ni la confianza
de aquellos que pido y exijo que me llamen por ese título, ¿no? Y esto es, pues, también de hipocresía, refugiarnos en títulos en los cuales no nos hemos ganado ni la confianza, ni el respeto, ni la admiración de la gente. Y sin embargo, exigimos que nos llamen por nuestros títulos. Y repito, esto no es propio del judaísmo, es propio del ser humano, donde quiera que se encuentre, en cualquier religión, cuando buscamos simplemente lo exterior y que no refleja la vida interior a la cual somos llamados. Y después Jesús dice, ustedes en cambio no dejen que los llamen maestros porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. Así que aquí hay tres títulos que Jesús está sacando para nosotros. Maestros, Padre y Guía. Y con esto Jesús nos quiere decir que Maestro solamente Cristo. Padre solamente uno, quien engendra la vida espiritual. Y Guía solamente Cristo. Así que de que no busquemos esta fuente de vida, esta generación de vida que solamente Cristo y Dios nos pueden dar en un ser humano. Y esto no quiere decir que un sacerdote no se le puede llamar padre, ¿no? No, simplemente distingan de que lo que Dios nos puede dar, lo que Dios solamente nos puede dar, no nos los da ningún ser humano, por más santo que sea. Nosotros, los seres humanos que somos parte de la iglesia, parte del pueblo de Dios, somos simplemente instrumentos. Somos simplemente extensiones de Dios, ¿no? Pero el que enseña, el maestro, el que engendra, el Padre, el que guía, es solamente Dios y Cristo nuestro Señor. Simple y sencillamente, ¿no? Y que no perdamos de vista esto y no de dejar de dar el reconocimiento donde debe de estar, en Dios Padre. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.